Buenas noches para todos. Mi nombre es Juliana Vélez. Yo soy médica veterinaria egresada de la Universidad de Antioquia. Llevo trabajando en avicultura ya 19 años. Actualmente trabajo por una empresa de alimentos concentrados y soy la jefe de la línea de avicultura. En la empresa ya llevo 13 años, la verdad. Eh, y siempre me ha gustado desde el sector avícola. La verdad siempre es un sector muy desafiante, que siempre crece, siempre se aprende, entonces enganchada con la avicultura desde la universidad fue lo que yo escogí. Para empezar el tema de la vacunación, quiero hacer esta introducción de que la vacuna no previene que llegue la enfermedad a la granja. El hecho de que tengamos un lote vacunado, no estamos exentos de que el lote se enferme, es para aclarar. Ustedes creo que ya recibieron una clase sobre el tema de bioseguridad, que realmente es lo que hace que a nuestra granja no llegue el agente, virus o bacteria. La vacunación es la segunda parte, pero el primero es la bioseguridad. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es una preparación que tiene el agente causante de la enfermedad. Es muy importante que sepan que tiene el agente causante de la enfermedad. Que va a hacer que el ave, cuando apliquemos la vacuna, asemeja la enfermedad. Pero el ave va a hacer que se defienda sin que el ave se enferme. En este proceso de la inmunidad hay unas células que son de memoria. Gracias a esas células de memoria, cuando ya llegue el agente causante de la enfermedad, el ave va a saber cómo responder y la respuesta va a ser mucho más rápida y eficaz. Por eso es el efecto de la vacuna, gracias por esas células de memoria que hay. Hay tres tipos de inmunidad en el ave. Hay una inmunidad que llaman celular, una inmunidad que llama humoral y una inmunidad local. Son tres tipos de inmunidad. Entre una vacuna active estas tres formas de defender del ave, mucho mejor será la inmunidad. Cuando hablo de una inmunidad celular, son unas células, valga la redundancia, que detectan células que están infectadas y las destruyen. Por lo tanto, es muy eficaz en bacterias que son intracelulares como la salmonela y los virus. Hay otro tipo de inmunidad que es la humoral, que es por medio de anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son producidos por unas células del cuerpo que se llaman unas células linfocitos B, y esos anticuerpos lo que hacen es bloquear el agente, no lo destruye sino que lo bloquea. Y la inmunidad local es la que está ubicada en todas las barreras o mucosas. ¿A qué me refiero con mucosas? A la conjuntiva del ojo, al tracto gastrointestinal. Aquí es muy importante la inmunidad local porque es la primera barrera que encuentra la gente para entrar al cuerpo. ¿Qué quiere decir serotipo? Es una clasificación que tiene el agente o virus dependiendo del antígeno que tenga. ¿Y qué es el antígeno? Es toda sustancia extraña, proteína, lipoproteína, que tenga ese agente que el cuerpo lo reconozca como extraño y actúe contra él. El virus es mucho más pequeño que una bacteria. ¿De qué está compuesto un virus? Un virus es un material genético, ya sea ADN o ARN, envuelto por una capa proteica. Y la bacteria es mucho más grande, es unicelular y, a diferencia del virus, tiene la capacidad de replicarse. En cambio, el virus necesita de otra célula, del mecanismo de una célula para poder replicarse. Por eso el virus causa la enfermedad en esa replicación, porque invade la célula del ave para poder replicarse. Cuando yo hablo de replicarse, es producir copias del mismo, o sea, reproducirse. Otra diferencia que tenemos que tener en cuenta entre virus y bacteria es el tema cuando yo hablo de los antibióticos. Hay un abuso por parte de los productores y veterinarios en el tema de antibióticos por un desconocimiento. Voy a poner un ejemplo. La enfermedad de viruela. La enfermedad de viruela es producida por un virus. La gente en su desconocimiento usa antibióticos. Los antibióticos no funcionan contra virus, solamente funcionan contra las bacterias. Los virus, ¿qué hay contra los virus? El sistema inmune del ave. Por eso es tan importante las vacunas. Aquí estoy mostrando dos tipos de vacuna.
El tarro grande que ustedes ven es el típico de las vacunas que llamamos inactivadas, son las que casi siempre se ponen inyectadas en pechuga, y el tarro pequeño son las vacunas que llamamos vacunas vivas. ¿Cuál es la diferencia y característica entre cada una? Muy importante, las vivas es el agente causante de la enfermedad, pero atenuado, y es capaz de replicarse en el ave. Muy importante tener esto en cuenta, de que se puede replicar en el ave, porque ese tipo de vacunas solo las vamos a utilizar en granjas donde haya un diagnóstico de que ya la enfermedad existe, o en la granja o en la zona donde estemos ubicados. Si llegamos a introducir una vacuna de este tipo en una zona donde no existe la enfermedad, ya digamos que la introdujimos y ya nunca la vamos a volver a sacar. Es muy difícil sacarla de la granja. ¿Por qué? Recuerden, porque aquí dice, se replica en el ave, o sea, se reproduce. El otro tipo, que es este grande, que dice Mixivac, es un ejemplo, son vacunas inactivadas. Esas vacunas inactivadas tienen la ventaja de que están muertas, por decirlo así, y eso lo hacen en laboratorio por medio de temperatura o sustancias como el formol, y hace que el agente causal de la enfermedad no se replique, no se divida, no se excrete al medio ambiente. Estas vacunas, a diferencia de las primeras, producen solo un tipo de inmunidad, que es el que yo les mencioné, que es la inmunidad humoral o de anticuerpos. Por último está la recombinante. Esa recombinante, digamos que es de más última generación, no son tan antiguas como las otras, es un poquito más de investigación. Que es una vacuna recombinante, la llamamos también vacuna vectorizada. Esa vacuna recombinante tiene dos partes, un donante, que es un virus donante, y un virus vector. ¿Qué es un virus vector? Es el que lleva del donante un gen. Les voy a poner un ejemplo ahorita que está aquí donde nosotros estamos, donde producimos. Nosotros estamos ubicados en un departamento de Colombia donde no existía una enfermedad que se llama laringotraqueitis. Hace 3 meses hubo algunos casos de laringotraqueitis en la zona, en algunas granjas aisladas. Entonces, ¿qué hicimos los productores vecinos? No teníamos todavía el virus de la laringo, pero queríamos protegernos. ¿Qué hicimos? En incubación pusimos este tipo de vacuna que se llama recombinante. ¿Cuál es la particularidad de esta vacuna? En el virus de Marek, que es el vector, se le inserta un gen, solo un gen, o sea, un pedacito del material genético del virus de laringo, que hace que llegue al ave, el ave lo identifique, se defienda, pero como es un gen, es un pedacito, él no se replica, o sea, no se divide y no lo estoy introduciendo a la granja. Entonces es una forma muy inocua de protegernos. Eso es como un ejemplo de recombinante. Hay muchas enfermedades para las que se vacunan. Como yo les decía anterior, dependiendo de la zona donde estemos ubicados, es el tipo de plan vacunal que vamos a escoger. O sea, no hay un plan vacunal universal. Pero les voy a mencionar de estas, no les voy a hablar de todas, de las principales enfermedades que podemos decir que en casi todas o el 100% de las granjas sí vacunamos. ¿Por qué? Porque se puede decir que la enfermedad es endémica, Vamos a hablar primero del virus de Newcastle. Yo creo que ustedes lo han escuchado, es altamente contagiosa, es de distribución mundial, está en toda parte, tiene mucha importancia aquí donde nosotros estamos ubicados en Colombia por el tema de exportación, porque Estados Unidos lo controla. Entonces, países que tengan diagnóstico de Newcastle, ellos ponen una barrera comercial para importar esos productos. Por eso, para nosotros es de obligación controlar y reportar Newcastle. ¿Qué signos produce Newcastle? Pueden ser signos de tipo respiratorio, pueden ser signos digestivos como diarreas o pueden ser signos nerviosos. La típica cuello torcido que mucha gente conoce, que es una tortícolis y todo el mundo relaciona con Newcastle. ¿Qué vacunas ponemos para Newcastle? En la etapa de levante ponemos de 3 a 4 vacunas vivas, atenuadas.
y al final ponemos una vacuna inactivada, que ya sabemos que son las grandes, que más o menos ponemos en semana 14 y 16. Cuando ya el ave llega en etapa de producción, vacunamos cada 8 o 10 semanas. Esto dependiendo ¿qué? De la presión de campo que tengamos. También vacunamos para bronquitis. ¿Qué es la enfermedad de bronquitis? Es una enfermedad respiratoria. Produce síntomas, secreción ocular, nasal, estornudos, ojo lloroso, ojo espumoso. Hay algo muy especial de bronquitis. Pongo esta foto aquí del huevo. Y es que bronquitis va y se replica al oviducto del ave y produce lesiones. Entonces, ¿qué va a pasar con ese huevo? Ustedes ven aquí la clara del huevo. Hay una parte muy líquida y hay una parte más espesa. O sea, la clara del huevo tiene dos consistencias. Una que es espesa y una líquida. Cuando hay virus de bronquitis, esta clara pierde esta división y toda se ve líquida, un huevo aguado. También bronquitis puede dañar riñón. Cuando hay una nefritis, hay más consumo de agua y por lo tanto las heces de las aves pueden ser más acuosas y, ¿qué vamos a ver? Camas húmedas. ¿Para qué se vacuna con bronquitis? ¿Cómo es el plan vacunal de bronquitis? Casi siempre viene acompañado con Newcastle. En el mercado se consigue siempre vacuna de Newcastle y más bronquitis. Vienen casi siempre las dos juntas. Se puede conseguir separado, pero nosotros aquí siempre las ponemos juntas. Lo mismo, en el levante se ponen 3-4 dosis, se pone una última dosis oleosa y en vacunación se revacuna cada 8 o 10 semanas. Bronquitis. En Colombia solo está autorizado el serotipo Massachusetts. En otros países puede haber Arkansas o Connecticut. Y en el mercado de este tipo de Massachusetts encontramos vacunas. Cuando nosotros vamos a comprar una vacuna nos van a decir, es un serotipo MA5, M41, ¿qué es eso? Es un serotipo creado por el laboratorio, pero todos son cepa Massachusetts, que es lo único que está autorizado en Colombia. ¿Por qué está autorizado en Colombia? Porque es lo que se ha diagnosticado. Si nosotros vacunamos con un virus de Arkansas que no está diagnosticado en Colombia, lo estamos introduciendo. Gumboro, ¿qué es la enfermedad de Gumboro? La enfermedad de Gumboro es muy importante porque es una vacuna que destruye el sistema inmunológico del ave. Y pues ya nos imaginamos un ave sin sistema inmunológico, sin un sistema de defensa, ¿qué puede pasar? Es una enfermedad que solo ataca a aves durante las primeras 5 o 6 semanas. Es producida por un virus. ¿Qué hace ese virus? Va y destruye un órgano que tiene las aves que se llama la bolsa de Fabricio, que es esta foto de abajo que ustedes ven que es como una bolsita. Ese organito del ave es especializado en producir unas células del sistema inmune que se llaman linfocitos B, que son, acuérdense que son los que producen los anticuerpos o inmunoglobulinas. Si el virus destruye este órgano, pues vamos a tener una inmunosupresión. ¿Y qué va a pasar? Que las vacunas que pongamos, el ave no tiene cómo defenderse. Entonces son lotes que tienden a enfermarse, que no responden a la vacunación, desuniformes, de mal desempeño. Hay 3 formas de presentación de la enfermedad. Recordemos que solamente dan podemos decir, las primeras 4 o 5 semanas de vida del ave. Hay una forma clásica, que es que vamos a ver un ave con diarrea, erizado, y cuando hacemos necropsia vemos ese tipo de hemorragias en piernas y en pechuga. Hay una forma subclínica. ¿Por qué se dice subclínica? Porque no vemos signos aparentes en el ave, pero el virus va a destruir la bolsa y va a haber una inmunosupresión muy marcada. Y hay otra forma que es muy virulenta, que lo que vamos a ver es una mortalidad altísima que puede llegar hasta el 50%. Para la vacuna de Gumboro hay 3 tipos de vacunas en el mercado, unas vivas atenuadas, unas que llaman inmunocomplejos y unas recombinantes. Actualmente se ha venido trabajando con más fuerza lo que llamamos vacuna de inmunocomplejo y las vectorizadas. ¿Por qué han cogido más fuerza estas vacunas? Resulta que el virus de Gumboro, como recuerden que ataca desde las primeras semanas del ave, cuando un ave nace, ella viene con una inmunidad que la pasa, que viene de la madre.
Entonces ellos vienen con unos anticuerpos que llaman anticuerpos maternales, que son heredados de la madre, que va a hacer que los protejan esos primeros días de vida. Entonces, si yo debo de vacunar, pero cuando yo vacuno, esos anticuerpos maternos me pueden bloquear la vacuna. Entonces, ¿yo cuándo debo vacunar? Yo quisiera adivinar el momento exacto de vacunar, es cuando esos anticuerpos vacunales van descendiendo, yo debería de vacunar, pero es muy difícil saber el momento exacto. Entonces, por eso las vacunas de inmunocomplejos o vectorizadas ayudan, porque ellas no son bloqueadas por los anticuerpos maternos. Yo ya les expliqué lo que es una vacuna vectorizada o recombinante. Cuando no utilizamos estas dos vacunas, la 2 y la 3, y vamos a vacunar con vivas atenuadas, que son, digamos, como las clásicas del mercado, se recomienda vacunar a los días 18, 25 y 30 días de edad del ave, tratando de coger varias poblaciones en diferentes estados con anticuerpos maternos y no haya un bloqueo. Bueno, vamos a mirar otra enfermedad. La viruela aviar es muy común. Aquí en el campo la llaman buba, se conoce como buba, pero técnicamente es viruela aviar. Muy fácil de diagnosticar porque produce este tipo de costras en crestas, barbillas. Y hay otra forma un poquito más agresiva y más complicada que se da en la cavidad oral. Entonces forman como pústulas amarillas y ahí digamos que el ave se decae más porque obviamente el consumo se va a ver limitado. Esta enfermedad es fácil de controlar si hacemos 1 o 2 vacunas en etapa de levante. No se tiene que revacunar en producción. Se pueden vacunar desde la 6ª semana y una segunda dosis al mes de aplicada la primera. Otra enfermedad que se llama encefalomielitis. Encefalomielitis es producida también por un virus. Cuando le da a las aves en etapa de cría, produce signos nerviosos. Y ya cuando da en aves adultas, lo único que vamos a ver es una caída en la producción de huevos, pero no vamos a ver síntomas en el ave. Las caídas de producción las llamamos en serrucho, porque sube y baja, pero no vemos absolutamente ningún signo clínico en el ave. Esta enfermedad se controla fácilmente, solamente con una vacunación en la etapa de levante es suficiente. Esta vacuna viene o para dar en el agua de bebida o viene combinada con la enfermedad de viruela y se vacuna en el ave. Y se puede aplicar entre semana 6ª del ave o 15. Entre 6ª y 15, con una sola dosis es suficiente. Enfermedad de coriza, también muy fácil de diagnosticar porque es una enfermedad que produce una inflamación de la cabeza. Vamos a ver secreción ocular, nasal y signos respiratorios. Esto es producido por una bacteria. Para esta enfermedad se hacen 2 vacunaciones también solo en la etapa de levante. Se hacen vacunaciones inactivadas que van en la pechuga del ave y se hacen separadas 4 semanas. Se puede aplicar semana 10 y semana 14. De esta enfermedad también hay una particularidad y es que no es solo la bacteria, sino que de esa bacteria hay 9 serovariedades, o sea, 9 tipos. Si yo vacuno con serovariedad 1, 2 y 3, pero en mi granja hay serovariedad 7, digamos que la protección es mínima porque no hay una protección cruzada. Si yo no vacuno con esa serovariedad que tengo en mi granja, no hay protección. Por eso es muy importante saber qué hay en la zona, tipificar la serovariedad de coriza que hay en mi granja para poder escoger la vacuna. Pastorela también es una enfermedad de tipo bacteriana, produce inflamación de barbillas y abscesos cuando es en su forma crónica. Cuando yo hago en forma crónica es cuando ya lleva mucho tiempo, no va a haber abscesos en las barbillas. Aquí ven una foto de una necropsia que se hizo de un ave, sus barbillas, y van a ver que hay un material caseoso. Eso es muy diciente de Pastorela. También produce tortícolis, que es el cuello torcido, porque por una infección del oído, o las meninges, que son las meninges, son unas capas que hay en el cerebro. Entonces no siempre Newcastle es tortícolis, puede ser una infección de Pastorela. Para esta enfermedad también se hacen 2 vacunas inactivadas en etapa de levante, separadas por 4 semanas.
Es una vacuna que también va en pechuga y es muy fácil porque comercialmente viene mezclada con la enfermedad de coriza. Otra enfermedad para la que se vacuna, síndrome de baja postura o EBS, también es producida por un virus. ¿Qué vamos a ver como signos? Vemos una producción drástica que cae drásticamente y hay una particularidad y es que vamos a ver ese tipo de huevos. Estos huevos se llaman huevos en fárfara, no sé si los han visto, y es que no tienen cáscara, son blanditos. Esto es muy diciente de síndrome de baja postura. No vamos a ver sintomatología en aves, solamente caída drástica de la producción y este tipo de huevos en fárfara, rugosos, pálidos o pequeños. ¿Por qué? Porque el virus del síndrome de baja postura va y se replica al oviducto, entonces lo lesiona y empieza a haber defectos en la calidad del huevo. Con esta vacuna también es sencilla la vacunación, se hace en semana 14 y 16, una vacuna que se llama triple oleosa. En esa semana se pone una vacuna que se llama triple oleosa. ¿Por qué? Porque tiene 3 enfermedades: EDS, Newcastle y bronquitis.